Luis Buñuel es una de las figuras más sobresalientes en la historia del cine. Sus películas suscitaron polémicas, sorprendieron a los espectadores y emocionaron a muchísimos artistas e intelectuales en todo el mundo. Yo soy Alexia y hoy en De Todo nos encontramos en la Cineteca Nacional, listos para visitar la exposición Buñuel en México, que explora la etapa mexicana de este gran cineasta. ¿Qué dicen? ¿Me acompañan? Entonces no se muevan de sus lugares, comenzamos. Y para acompañarnos a conocer esta exposición y un poco acerca del genio del cine Luis Buñuel, nos acompaña Guillermo. Muchas gracias por estar aquí en De Todo. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación y por visitarnos aquí en la exposición. Guillermo, ¿quién fue Luis Buñuel, este genio del cine que logró transformar la imagen que nosotros teníamos acerca del séptimo arte? Bueno, es una de las grandes figuras de la cinematografía, no solo nacional, sino mundial, internacional. Es un referente en la historia del cine. Su mismo nombre evoca el cine como lo hace el nombre de Fellini o el de Hitchcock. Fue un ejemplo para generaciones de cineastas que se formaron a partir de los años 60 con una visión del cine como expresión personal y a la vez artística. Todas esas características que tiene el cine de Buñuel lo hacen pues un personaje muy relevante dentro de la historia de estos escasos 100 años de la cinematografía. ¿Y cómo es que relacionamos a Luis Buñuel con México? Se hizo mexicano. Buñuel llegó a México circunstancialmente, nunca había tenido él en la cabeza venir a vivir a México, a hacer cine en México. Sin embargo, una vez estando aquí encontró no solo la oportunidad de trabajar y de hacer películas que en ningún otro lugar hubiera podido hacer en ese momento, sino también se encontró con un país que a él le resultó muy interesante, que le resultó muy amigable y donde permaneció hasta el resto de sus días. De 32 películas que filmó Luis Buñuel, 21 películas las hizo aquí en México. Algunas de esas películas son coproducciones con otros países, con Francia, con los Estados Unidos, con España, pero finalmente está México de por medio. Y son películas que son grandes referentes dentro de la historia. Hablamos de Los Olvidados, hablamos de Viridiana, hablamos de Nazarín, del Ángel Exterminador, ¿no? Películas que ahora cualquier cinéfilo pues las conoce y sobre todo aprecia el valor que siguen teniendo las películas, porque eso es algo interesante de Buñuel. Es un cine que no ha perdido vigencia. Alguien como Woody Allen dice que se puede imitar a cualquier cineasta, que se puede, de hecho el propio Woody Allen lo reconoce a partir de que ha querido imitar a Bergman, de que ha querido imitar a otros cineastas, al propio Fellini. Dice, pero al único que no se puede imitar es a Buñuel, porque Buñuel es único, su estilo es inimitable. Es una exposición en donde está organizada de manera cronológica a partir de las películas que hizo Buñuel en México, desde el año 46, que fue su primera película aquí, hasta el año 64, que es la última que hace en México. Él siguió filmando todavía hasta el año 78, pero ya propiamente en México ya no volvió a hacer una sola película. El visitante va avanzando desde las primeras películas en donde Buñuel todavía tiene que, digamos, ajustarse a condiciones de la industria cinematográfica mexicana de aquel entonces, que era la época de oro y que era muy importante. Aquí atrás tenemos la imagen, por ejemplo, de Canaima, y nos da una idea cómo es esta imagen ya de la dimensión que tenía la industria del cine mexicano, ¿no? Ya había foros, había toda esta capacidad de producción, y sus primeras películas, entonces Buñuel se tiene que ajustar a eso. Ya después él va teniendo oportunidad de hacer películas muy personales, pero que son profundamente mexicanas, y donde también logra actuaciones, escenas que son totalmente memorables, ¿no? Entonces eso creo que muy interesante, y la exposición nos lleva a través de esas grandes imágenes, de esos momentos, de esos personajes.
Una de las películas más divertidas dentro del cine de Buñuel, y que por cierto también fue bastante perturbadora para la audiencia por todo lo que implica, es Ensayo de un crimen. Es una película cargada de sentido del humor, pero de un sentido del humor muy negro, muy macabro en muchos sentidos. Y bueno, hay una anécdota muy interesante alrededor de Ensayo de un crimen. La cinta está inspirada en una novela de Rodolfo Sigli, que era amigo de Luis Buñuel. Quedó muy poco contento con la adaptación que le proponía Buñuel, y entonces se tuvo que cambiar el título de la película. Durante mucho tiempo la película se conoció como La vida criminal de Archibaldo de la Cruz, y el nombre del protagonista también se cambió por Archibaldo de la Cruz, que no es el nombre que tiene el protagonista de la novela. La película está cargada de momentos muy inquietantes, porque tenemos en realidad un personaje que está a lo largo de la película intentando hacer un crimen y nunca lo logra, siempre algo se le adelanta. Y además hay grandes oportunidades para que él ensaye esto que le gustaba mucho, que era tratar de representar los procesos del inconsciente, las ensoñaciones, la imaginación, el sueño, ¿no? Entonces está cargado de eso, de esos momentos en donde no sabes si te estás moviendo en la realidad o en otra. La película, desafortunadamente en su momento, no fue una película que tuviera ni significara un gran éxito comercial, ni tuviera una gran recepción crítica. Buñuel mismo reconocía que no fue bien entendida en su momento. Ensayo de un crimen, como él, son posiblemente las películas de las que se sintió más frustrado, pero que se han revalorado años después. Entonces, esta es una de las grandes películas realizadas en el México de los años 50. Él es una de las cintas particularmente donde creo que en ninguna otra ocasión lo hace así el cine mexicano. Se toca la enfermedad de los celos, ¿no? Y se lleva a un extremo en donde en efecto los celos empiezan a transformar la realidad y se convierten en una realidad imaginaria para el protagonista, en una obsesión. Creo que uno de los grandes méritos, desafortunadamente Buñuel no volvió a trabajar con él, pero fue trabajar con Arturo de Córdoba, que le dio perfectamente el tipo de este personaje, que podía ser muy sofisticado, podía ser elegante, podía ser caballeroso, pero que tenía esta parte desquiciada, ¿no? Y en ese sentido, bueno, Ensayo de un crimen, son películas primas hermanas, ¿no? Mira, aquí tenemos unas páginas, una reproducción facsímil de unas páginas del guión que usó Buñuel durante el rodaje. Esta es la letra del propio Buñuel. Podemos ver aquí en la portada del guión, por ejemplo, las anotaciones, y estas anotaciones son curiosas porque nos refieren incluso lo metódico que era Buñuel para trabajar. Por ejemplo, aquí anotó 99 cambios de lugar. Es decir, había estudiado el guión y tenía ya claro en cuántos espacios se iba a mover, digamos, la narración. Luego, página por página, nos vamos encontrando ya con las escenas, cómo se fueron transformando. Por ejemplo, esto era noche y él la nota y la transforma en día. Encontramos signos de interrogación, pero sobre todo, esto es lo más interesante, encontramos las modificaciones que hizo. Es decir, nunca Buñuel se apegó totalmente al guión. Muchas veces improvisó algo, ese era su método de trabajo, y entonces las páginas guardan o conservan, digamos, qué es lo que pasó. Y aquí dice, entra con el maniquí en el horno, le pone la pierna, nos va describiendo lo que en realidad terminó siendo la secuencia. Andrés Jiménez nos platica acerca de Mi último suspiro, un libro que compila las memorias de Luis Buñuel. Mi último suspiro es un ejercicio biográfico donde Buñuel acude a la memoria como el recurso de vida que lo va a acompañar a lo largo de su experiencia cinematográfica. Hay un principio en donde traza su infancia, el desarrollo de su vida adolescente que pasa por distintos lugares o provincias de España, los colegios de jesuitas que lo marcan profundamente, y por último su gran inmersión en el mundo europeo tras su viaje a París, y el ejercicio que él comienza a realizar como cineasta, que más bien lo define como una vocación. Mi último suspiro realmente es un ejercicio de memoria,
Hay algo muy importante que él observa en México y que es el proceso de transición de una sociedad revolucionaria a una sociedad de índole civil. Y hay una referencia muy fuerte hacia lo que es el ejercicio del machismo en la sociedad mexicana. Pero yo creo que uno de los puntos que cabe destacar en Mi último suspiro es una crítica muy severa al presidencialismo mexicano. Hay que leer Mi último suspiro porque es un ejercicio de memoria, es un ejercicio biográfico, es un libro testimonial y es un libro documental para la historia del cine mexicano. Ahora nos encontramos en la sala dedicada a Nazarín, una de las películas que también es bastante recordada dentro de la filmografía de Luis Buñuel. Es otra cinta premiada en el Festival de Cannes. Después de Los Olvidados, Nazarín es uno de los proyectos más libres que tuvo libertad absoluta para realizar Buñuel y que también obtuvo un premio en el Festival francés. Nazarín es una historia inspirada en una novela de Benito Pérez Galdós, que Buñuel quería filmar ya desde que llegó a México en el año 46. Él compró los derechos a los herederos de Benito Pérez Galdós con la idea de que fuera su siguiente película después de Gran Casino. No lo consiguió, pasaron mucho tiempo y fue hasta que tuvo el apoyo de Manuel Barbachano Ponce que se hizo la película. Y es la historia de un sacerdote católico que lleva su vocación al extremo. En Buñuel siempre tenemos personajes extremos. Lo interesante de Nazarín es que conviven tres genios. Por un lado, Buñuel. Por otro lado, Gabriel Figueroa, su fotógrafo en esta película, en donde se permite Figueroa hacer imágenes impactantes, pero por otro lado, y la mayoría de las imágenes de este espacio dan cuenta de ello, Manuel Álvarez Bravo. Manuel Álvarez Bravo en aquellos años era foto fijas en el cine mexicano, es decir, era de los señores que iban y tomaban fotografías para después usarlas en la publicidad. Sin embargo, la calidad de las fotografías que tomó para Nazarín es impresionante. No solo reproduce en un determinado momento el ojo, la fotogenia de Figueroa de manera perfecta en un cuadro fijo, sino también incluso hace imágenes de Buñuel trabajando muy desconcertantes. Hay una imagen en donde Buñuel está sentado, concentrado, leyendo el guión contra un muro de adobe, preparándose para ir a rodar la escena, y entonces se vuelve una textura tan particular la imagen que es muy impresionante. Por otro lado, también me gusta este espacio porque hay un objeto personal de Buñuel, que es el visor, el viewfinder que usaba para planear el encuadre. Nos lo facilitó Arturo Ripstein y lo tenemos aquí. Él está exhibido en una pequeña vitrina. En el Ángel Exterminador lo que tenemos ya es una película que realmente abandona una estructura dramática tradicional y entonces a través del conjunto de los personajes nos va presentando una situación en donde el ser humano deja de ser humano, se va volviendo una suerte de bestia o de ser más en la naturaleza. Y se parece mucho ya, o digamos, anuncia lo que será la siguiente etapa de Luis Buñuel. Las cintas francesas, en donde tenemos siempre películas con conjuntos de personajes, donde tenemos películas que no desarrollan una historia totalmente coherente, sino la historia nos resulta un tanto extravagante, excéntrica, absurda. Lo interesante son los distintos momentos de la película más que la historia que se cuenta en conjunto. La exposición dedica una sala precisamente a las coproducciones, es decir, películas en las que intervino Buñuel como director o que propuso él como director a productores, pero que fueron financiadas entre México y otros países, particularmente Francia y los Estados Unidos. Y se dan fenómenos bien interesantes, como por ejemplo Robinson Crusoe, que es una película que Buñuel filma tanto en versión en inglés como en versión en español, ¿no? Y a colores, es una de las primeras películas a colores en México. Luis Buñuel decía que también fue siempre su película que tuvo el mayor éxito comercial.
La idea de este último espacio, el visitante después de recorrer las películas desemboca en este espacio, y en este espacio es encontrarse con el cineasta fuera del rodaje, fuera de los estudios, fuera de eso. ¿Qué era su vida? Y la vida de Buñuel en esos años pues era, por un lado, una vida muy familiar, y entonces encontramos imágenes de él con su esposa, con sus hijos, en su casa. Hay imágenes de Buñuel en esas convivencias con los amigos, que los amigos eran amigos de todas las edades y de distintos oficios. Tenía amigos de la alta intelectualidad en México, Carlos Fuentes, Octavio Paz, etcétera, hasta los jóvenes de aquellos años que querían hacer cine, ¿no? Alberto Isaac, Arturo Ripstein. Lo vemos también en algunas fotografías con Gabriel García Márquez, muy joven, ¿no? Y encontramos algunos objetos personales de Buñuel, una de sus boinas, encontramos también su bastón, un bastón espada, porque le gustaban mucho las armas, ¿no? a Buñuel. Encontramos también el gusto de Buñuel, su afición a crear cócteles, hacía unos martinis, parece que espectaculares, ¿no? Era famoso sus martinis, incluso una bebida que él inventó y le puso su nombre, que se llamaba el Buñueloni, ¿no? Que era una variante del martini. En fin, la idea de esta última sala es eso, ver al cineasta un poco fuera del espacio del cine, porque por otro lado también estamos muy acostumbrados a que la gran industria de cine nos da la idea de que los cineastas son así grandes señores que viven en mansiones, etcétera. No, y él era un hombre muy sencillo, realmente muy amistoso, siempre muy apegado a su familia. Guillermo, y desde tu perspectiva, ¿qué es lo que le lega Buñuel a la cinematografía mundial y a México, que fue su casa tantos años? Deja este espíritu de hacer del cine una obra personal, una obra de expresión de lo que le interesa al cineasta, de poner atención también a explorar nuevas posibilidades para el cine mismo, la vida de la imaginación, del inconsciente, de incorporar todo eso en una película. Deja también grandes momentos que son secuencias que son ejemplo para todas las generaciones posteriores que alguna vez quieran estudiar cine. Deja películas que siguen siendo entretenidas, que siguen siendo películas que son significativas para el espectador contemporáneo, a pesar de vivir en circunstancias históricas totalmente distintas a las que se hicieron. Y deja eso, una visión del cine, creo que honesta, basada en la honestidad, más que en la búsqueda del éxito comercial a ultranza. Ahora nos acompaña el doctor Alejandro Pelayo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en De Todo, doctor, para platicarnos acerca de Los Olvidados, una de las grandes obras maestras de la cinematografía mundial. Bueno, Luis Buñuel es un extraordinario cineasta, es un autor cinematográfico sin que todavía se hubiera inventado el término de cine de autor. Y Los Olvidados es muy importante porque es su primera película personal en México. Es decir, él llega como un exiliado político en la República en España, después pasa un tiempo en Estados Unidos, no le funciona, se viene a México, y entonces hace un par de películas, vamos a llamar comerciales de encargo, Gran Casino y después El Gran Calavera, y tiene mucho éxito El Gran Calavera de taquilla. Entonces el director le pide al productor Oscar Dasingers que le permita hacer una película que él quiere hacer. Entonces él empieza a investiga la historia, se va a los barrios populares. La película se iba a llamar El último cachito, porque era sobre un vendedor de lotería, y entonces genera Los Olvidados y se vuelve una película fundamental porque es muy cruda, es un realismo que, si bien se desprende un poquito de la corriente neorrealista italiana por tratar temas sociales, reales, esta es de una fuerza. ¡Abusado! ¡No te voy a caer!
qué es importante? Porque es un acercamiento a una realidad social, un acercamiento sin concesiones. No hay buenos y malos, es como es. Es como la visión del entomólogo de Buñuel. Él observa y observa esta realidad que en una ciudad creciendo, México en los 50 estaba en pleno desarrollo, pues hay cinturones de miseria donde se dan estos dramas. Y para mí no es un melodrama, es una tragedia social, porque los personajes principales, el Jaibo, Pedrito, no tienen salida. Es trágico, es un final trágico. Y sin duda, pues nos hace conscientes de una realidad social en ese momento candente, y por eso su trascendencia. Viene de expedientes reales de lo que era el Tribunal de Menores, que en aquel momento se llama la casa, como la casa hogar, esta donde tratan de resolver el problema de Pedrito. Entonces se meten a estudiar los expedientes y son personajes reales, toda la historia es real. ¿Y sabes cómo surge la idea original? Cuando encuentran el cadáver de un niño de 12 años tirado en un basurero. Ahí es de donde viene toda la génesis para Buñuel. Sale en el periódico y viene la génesis para Los Olvidados. Y él tuvo mucho apoyo de las autoridades encargadas del tratamiento de los menores delincuentes, y ve los expedientes, y junto con Luis Alcoriza desarrolla el guión, y es una película extraordinaria también por su historia, ¿no? Creador de imágenes poderosas cargadas de misterio y poesía feroz, Luis Buñuel es un cineasta que nos comparte su visión del cine a través del irrefrenable brío de su imaginación, su convicción creativa y su perseverante sentido del humor. Por hoy nos despedimos, pero los invito a que vuelvan a ver este capítulo en nuestro podcast en iTunes y en nuestro canal en YouTube. También tenemos Facebook y Twitter para que estemos conectados todo el tiempo. Yo soy Alexia y los espero la próxima aquí, en De Todo.